Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Bueno, nos adentramos en la vida y obra de un personaje fascinante, Andy Kaufman. Muchos lo recuerdan como un comediante, pero el material que nos has enviado sugiere que era mucho más que eso, ¿verdad? Sí, sin duda, Andy Kaufman era un artista complejo que desafiaba las definiciones fáciles. Tenía una forma única de difuminar las líneas entre la realidad y la ficción, lo que lo convertía en un enigma incluso para aquellos que lo conocían bien. Me intriga así de difuminar la realidad y la ficción. ¿Es a eso a lo que se refiere el material cuando habla del subtipo 7 sexual del eneagrama? En parte sí, el eneagrama es un sistema de tipos de personalidad que describe 9 patrones distintos de pensamiento, sentimiento y comportamiento. El subtipo 7 sexual en particular se caracteriza por una intensa sed de experiencias, una tendencia a fantasear y un deseo de evitar el dolor y el aburrimiento. Vale, entiendo. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con Andy Kaufman? ¿Podemos ver ejemplos concretos de estos rasgos en su vida y obra? Absolutamente, tomemos por ejemplo su alter ego más famoso, Tony Clifton Kaufman. Insistía en que Clifton era una persona real, incluso llegando a firmar un contrato aparte para él en la serie Taxi. Espera, en serio. Los productores de Taxi pensaban que Tony Clifton era realmente otra persona. Imagínate la confusión. Y para añadir más leña al fuego, a veces hacía que su amigo Bob Smuda interpretara a Clifton mientras él estaba visiblemente en otro lugar. Era como si quisiera crear una red de ilusiones que desafiara la percepción del público. Es alucinante. Y esto encaja con el subtipo 7 sexual. Totalmente, el 7 sexual tiene una gran capacidad para crear mundos de fantasía y vivir en ellos. Para Kaufman, el escenario era su patio de juegos, un lugar donde podía explorar diferentes identidades y desafiar las expectativas de la audiencia. Hablando de desafiar expectativas, su carrera como luchador también fue bastante peculiar, ¿no? Se autoproclamó campeón intergénero de lucha libre del mundo y mantuvo una rivalidad muy pública con Jerry Lawler. Exacto, y lo más fascinante es que engañó al mundo de la lucha libre durante años. Muchos creían que la rivalidad era real, pero en realidad era una performance elaborada, una extensión de su juego con la realidad y la ficción. Eso es increíble. Parece que a Kaufman le encantaba jugar con la percepción del público, mantenerlos constantemente preguntándose qué era real y qué no. ¿Crees que esta tendencia también se puede conectar con el subtipo 7 sexual? Sí, definitivamente, el 7 sexual busca constantemente nuevas experiencias y emociones para Kaufman, provocar al público, mantenerlos en vilo. Era parte del juego, le alimentaba esa sed de aventura y evitaba que su trabajo se volviera predecible o aburrido. Tiene sentido. Y hablando de actuaciones memorables, ¿cómo olvidar su show en el Carnegie Hall? Ah, sí. Un espectáculo digno de Andy Kaufman, Robin Williams, disfrazado un falso ataque al corazón, leche y galletas para la audiencia, una mezcla de humor, surrealismo y provocación que lo definía como artista. Es como si no se conformara con un solo tipo de actuación, quería ser comediante, luchador, cantante, antagonista. Todo a la vez. Se podría decir que esta necesidad de abarcarlo todo también es una característica del 7 sexual. De alguna manera, sí, el 7 sexual tiene una energía expansiva, una necesidad de probarlo todo, de no limitarse a una sola cosa. Y Kaufman, sin duda, encarnaba esa energía a la perfección. Y hablando de desafiar límites, hay un incidente en el programa Fridays que me dejó perplejo. Rompió el personaje y provocó una pelea en directo. Sí, es cierto, Kaufman se negó a seguir el guión, lo que llevó a una confrontación tensa con el equipo del programa y a un final abrupto del show. Fue un momento que encapsulaba su capacidad para romper con las convenciones y desafiar las expectativas, incluso si eso significaba generar caos e incomodidad. Es como si quisiera llevar al límite la idea de la performance, difuminando las líneas entre lo real y lo actuado hasta el punto de que nadie supiera qué era qué. Exacto. Y eso nos lleva a una de las preguntas más intrigantes sobre Andy Kaufman. ¿Hasta qué punto su vida misma era una performance? ¿A qué te refieres? Bueno, su muerte, aunque triste y real, ha estado rodeada de misterio y especulación. Espera, ¿me estás diciendo que hay gente que cree que fingió su muerte? Hay quienes creen que su muerte podría haber sido su última gran performance, una forma de desaparecer del ojo público y dejar un legado de enigma y misterio. Es fascinante, aunque un poco descabellado, ¿no crees? Quizás, pero lo que es innegable es que la propia vida de Kaufman, con su mezcla de humor, provocación y misterio, se convirtió en una especie de obra de arte, una performance constante que desafiaba las convenciones y nos obligaba a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Es una idea muy potente, entonces, si su vida era una performance, ¿cuál era su mensaje? ¿Qué quería transmitir al público? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Quizás Kaufman quería que nos cuestionáramos nuestras propias percepciones, que nos liberáramos de las limitaciones de la realidad y que abrazáramos la incertidumbre, la ambigüedad y la posibilidad de que las cosas no siempre sean lo que parecen. Es una idea que da mucho que pensar. ¿Y cómo encaja el subtipo 7 sexual en todo esto?
¿Crees que su forma de ser influyó en su enfoque del arte? Sin duda la energía expansiva, la búsqueda de experiencias, la necesidad de evitar el aburrimiento, todos estos rasgos del 7 sexual se manifiestan en la obra de Kaufman. Él convirtió su personalidad en una forma de arte, desafiando las expectativas y dejando una huella imborrable en la cultura popular. De acuerdo, entonces tenemos a un artista que difuminaba las líneas entre la realidad y la ficción, que jugaba con las expectativas del público y que convertía su propia personalidad en una performance constante. Exacto, y esto es solo la punta del iceberg. A medida que profundicemos en su obra, veremos cómo estos temas se desarrollan de formas aún más fascinantes e inesperadas. Lo interesante es que esa tendencia a romper las convenciones no se limitaba a sus actuaciones en directo, también se puede apreciar en su peculiar sentido del humor. Sí, es verdad, su humor era diferente. Digamos, no era el típico comediante que contaba chistes fáciles para conseguir risas rápidas. Su estilo era más absurdo, más surrealista, incluso a veces incómodo. Exactamente, a Kaufman no le interesaba el humor convencional, él buscaba algo más profundo. Quería desafiar la idea misma de lo que era gracioso. Sus actuaciones a menudo generaban más confusión que risas. Pero eso era precisamente lo que las hacía tan fascinantes. Recuerdo haber visto un video suyo en el que simplemente se ponía a leer El Gran Gatsby al público. La gente no sabía cómo reaccionar. Algunos se reían, otros se aburrían, otros se enfadaban en la situación surrealista. Esa era la magia de Kaufman. No tenía miedo de incomodar al público, de llevarlos al límite de su paciencia, de hacerles cuestionar sus propias expectativas sobre lo que debía ser una actuación cómica. Y lo que es aún más sorprendente es que, a pesar de ese humor tan peculiar, conseguía conectar con la gente. Tenía una especie de magnetismo que atraía al público, incluso a aquellos que no entendían su humor. Es cierto, a pesar de su tendencia a la provocación, Kaufman poseía un encanto innato, una autenticidad que traspasaba las barreras del humor y conectaba con algo más profundo en el público. Era como si en su vulnerabilidad y su rareza nos mostrara una parte de nosotros mismos que normalmente ocultamos. Esa idea de la autenticidad me parece clave para entender a Kaufman a pesar de sus múltiples personajes e identidades ficticias. Transmitía una sensación de sinceridad, de ser fiel a sí mismo, incluso cuando esa verdad era extraña o incómoda. Precisamente en un mundo donde la mayoría de la gente intenta encajar y seguir las normas, Kaufman se atrevía a ser diferente, a abrazar su singularidad, incluso a costa de ser incomprendido o rechazado. Y eso paradójicamente lo hacía profundamente auténtico. Es una lección importante, sobre todo en el mundo actual, donde la presión por la conformidad es cada vez mayor. Kaufman nos recuerda que la verdadera libertad está en ser nosotros mismos, incluso si eso significa ser diferentes. Totalmente, su legado nos anima a cuestionar las normas, a romper con las convenciones, a no tener miedo de expresar nuestra individualidad. Incluso si eso nos convierte en el bicho raro de la habitación, al final lo importante es ser fiel a nuestra propia verdad. Y eso nos lleva a otra pregunta intrigante. ¿Cómo encaja esa necesidad de autenticidad con su constante juego entre la realidad y la ficción? ¿No era eso una contradicción en sí mismo? Es una pregunta compleja. Podríamos decir que para Kaufman la fantasía era una forma de explorar diferentes facetas de su propia identidad, desafiar las limitaciones del yo y de descubrir nuevas formas de ser. Entonces no se trataba tanto de engañar al público como de explorar los límites de la identidad y de la percepción. Exacto. Kaufman no buscaba la fama o el reconocimiento convencional. Lo que realmente le importara era la libertad de expresión, la posibilidad de crear su propio mundo, su propia realidad y compartirla con el público, incluso si eso significaba romper con las reglas del juego. Y esa libertad de expresión, esa ruptura con las reglas, ¿crees que fue lo que le hizo conectar con el público de una forma tan profunda? Sin duda, esa autenticidad radical, esa negativa a conformarse, resonó con mucha gente, especialmente con aquellos que se sentían fuera de lugar en la sociedad. Kaufman les dio permiso para ser ellos mismos, para abrazar su rareza, para reírse de lo absurdo de la vida. Es curioso cómo un artista que jugaba tanto con la confusión y el misterio pudo generar una conexión tan genuina con su público. Es que en el fondo todos buscamos esa conexión, esa sensación de pertenencia. Y Kaufman a su manera nos lo ofrecía, nos invitaba a entrar en su mundo, un mundo donde las reglas no importaban, donde la lógica se desvanecía y donde la risa era la única moneda de cambio. Un mundo donde podíamos ser nosotros mismos sin miedo al juicio, donde podíamos celebrar lo extraño, lo diferente, lo impredecible. Exacto. Y esa es la razón por la que su legado sigue vivo hoy en día en un mundo cada vez más homogéneo y predecible. Kaufman nos recuerda la importancia de la individualidad, de la creatividad y de la libertad de expresión. Nos invita a cuestionar las normas, a desafiar las expectativas y a no tener miedo de ser diferentes. Y sobre todo nos recuerda que la vida no tiene por qué ser seria.
que podemos reírnos de nosotros mismos, de nuestras imperfecciones, de lo absurdo de la existencia, y que en esa risa podemos encontrar una conexión profunda con nosotros mismos y con los demás. Una conexión que trasciende las barreras del lenguaje de la lógica y de la realidad misma. Al final, Andy Kaufman no era solo un comediante, un luchador o un artista, era un provocador, un visionario, un poeta de lo absurdo. Un artista que nos desafió a mirar el mundo con otros ojos, a cuestionar nuestras certezas y a abrazar la magia de lo desconocido. Su legado nos inspira a ser más libres, más auténticos, más humanos. Y con eso damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de Andy Kaufman. Esperamos que este viaje os haya dejado con ganas de explorar más su obra y de descubrir por vosotros mismos la magia y el misterio que se esconden tras la figura de este artista único e irrepetible. Hasta la próxima.